yo quiero hacer referencia muy breve a la plataforma y luego entramos con más detalle a la revista. La plataforma es una asociación civil sin ánimo de lucro que pretende agrupar los intereses y las necesidades y las ilusiones y, bueno, sobre todo las ilusiones que no siempre son tan fáciles de conseguir, de unas reformas legislativas que creemos todos que hacen falta. En cuanto a la revista es una revista que ha publicado la editorial Wolters Kluwer, y en esta editorial el que dirige la revista en general de actualidad civil es para mí un honor que soy yo. Y incluso salió una revista monográfica de más de 100 páginas, cerca de 150 páginas, en que tocan una serie de detalles, digamos, o de intereses de autores de mucho prestigio. De mucho prestigio y sobre todo de los que interesa, de los que están en la asociación y les interesa formar parte no solamente de la misma, sino se mantiene la ilusión de unas reformas legislativas. Se trata de una revista, digo, que también tuve yo el honor de hacer dentro de la revista una breve presentación de la misma. La idea que tiene es la especialidad, tocar temas de derecho de familia, de menores y de discapacitados. Una serie de autores han sido los que han formado esta revista que tocan estos puntos. Y los tocan, digo, desde el punto de vista de la realidad que a veces deja mucho que desear, a veces mucho, deja que realmente satisfaga a los miembros de la asociación, que son los especialistas, los expertos en derecho de familia. Y los puntos que va tocando son muy diferentes, refiriéndose al derecho de familia, a los menores y a los discapacitados. Esto es lo que se pretende en esta revista. Es una revista muy detallada, muy pensada, digamos, muy estudiada, y que puede ser muy útil a toda persona que se mueva en este ambiente. Incluso de los que están aquí presentes en este grupito, en este grupo de hoy, hay, que yo sepa, 2 que participan en la revista. No sé si hay más, pero por lo menos 2 que lo reconozco personalmente. Y no sé si vale la pena darle más vueltas. Lo que sí vale la pena recordar o insistir es en la oportunidad y el interés que tiene una revista dedicada monográficamente al derecho de familia, al tema de los menores y al tema de los discapacitados. Esto tiene mucho interés en que se conozca y se pretenda algo como son, según la reunión de hoy, como son reformas legislativas que creo hacen falta en el ámbito tanto de familia, de menores y de incapacitados, discapacitados. Y nada más, mucho gusto en dirigirme a todos ustedes y mucho gusto en tenerlos aquí presentes a través de la televisión que vamos a hacerle. A lo mejor dentro de poco nos reunimos y tenemos ocasión de hablar de esos temas y de otros muchos en forma ya personal y directa, no online como nos vemos obligados en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Y Belén, cuando quieras.
Bien, pues muchísimas gracias, Carlota, y en primer lugar, buenas tardes a todos los que asistís a este nuevo webinar. Yo voy a ser breve, sobre todo después de la estupenda presentación que nos ha hecho nuestro querido y admirado maestro Javier O'Callaghan, que ha tenido la amabilidad y deferencia de presentar con nosotros este estupendo monográfico que ha sido coordinado por la plataforma en colaboración con la editorial Walter Kluivers, gracias especialmente a la responsable de publicaciones, doña Ana María Gómez Mejías, con quien ha sido un gran placer trabajar y a quien damos las gracias. Desde la plataforma estamos especialmente orgullosos con este nuevo número de la Ley de Derecho de Familia, porque es la primera vez que en nuestro país una revista jurídica dedica todos sus contenidos a un tema tan actual como la especialización en familia, infancia y capacidad, objetivo por el que luchamos con ilusión y con ahínco todos los que formamos parte de este proyecto humano. Esperamos contribuir a seguir generando debate público sobre la tan necesaria especialización que se ha puesto de relieve una vez más tras la situación de pandemia mundial que nos ha tocado vivir en este año 2020 y de la que aún no hemos salido. Para ello hemos contado con la colaboración de estupendos profesionales de todas las disciplinas que se ocupan del derecho de familia: jueces, abogados, fiscales, académicos, psicólogos, mediadores y coordinadores de parentalidad de distintas partes de España, reflejo del carácter multidisciplinar y de ámbito nacional que tiene la plataforma, lo que hace que este monográfico aporte una visión más integral de lo que supone la especialización en infancia, familia y capacidad. Así tenemos un estupendo artículo de Juan Pablo González del Pozo, magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia 24 de Familia de Madrid, que aborda el tema de la creación de órganos jurisdiccionales especializados en familia, infancia y capacidad dentro del orden jurisdiccional civil prevista en las disposiciones finales cuarta y 17ª del proyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que, como todos sabéis, actualmente se encuentra en estado de tramitación parlamentaria. Por su parte, nuestro querido presidente también, Xavier Abel, magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia 14 de Familia de Barcelona, comparte con nosotros como primicia una magnífica guía de buenas prácticas judiciales en la instancia, en la que nos ofrece sus reflexiones como juez de distintos aspectos de la labor judicial, entre ellos la dirección de la vista, la audiencia de los niños, niñas y adolescentes, el dictamen pericial psicológico o la junta de jueces, a fin de aportar propuestas y sugerencias para humanizar la administración de justicia en un ámbito tan humano y delicado como son los propios procesos de familia. Sin duda, entiendo que va a ser un auténtico protocolo de actuación para todos los profesionales del derecho de familia. Desde el ámbito académico contamos con Judith Solé, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona, que nos explica de forma muy didáctica algunas de las principales razones que llevan a reclamar la especialización en la jurisdicción de familia. Contamos también con una magnífica psicóloga y mediadora, María Ángeles Peña, que forma parte del equipo técnico de los Juzgados de Familia de Málaga, quien de manera magistral aborda la necesidad de una intervención integral en la familia que va más allá del informe pericial como un mero trámite procesal. Es un artículo que tengo que reconocer te atrapa nada más empezar a leerlo, pues recoge las reflexiones más profundas y meditadas tras una dilatada experiencia como psicóloga en un juzgado de familia. Asimismo, desde el ámbito de la mediación, han escrito Félix Arias y Mónica Corella, que se ocupan de ofrecernos unas claves para diseñar una eficaz sesión informativa de mediación familiar intrajudicial de gran interés, y Javier Alés, que trata el tema de los nuevos modelos de mediación para el ámbito familiar. Otro aspecto de indudable relevancia e interés es el tema de la capacidad, al que hemos querido dar voz en este monográfico de forma especial, pues siempre tendemos a centrarnos más en la infancia y dejar a un lado a los discapacitados, un colectivo vulnerable que merece todo nuestro esfuerzo y atención para crear un mundo mejor y más accesible para ellos, para lo cual hemos contado con la mejor embajadora posible, la fiscal Avelina Alía, con una gran humanidad y sensibilidad, además de una formación técnico-jurídica impecable. Avelina ha destacado en su artículo el valor de unos tribunales especializados para la tutela judicial efectiva de las personas con discapacidad. Tengo que reconocer que me ha emocionado mucho su artículo y que me ha hecho reflexionar todo lo que nos falta aún para lograr una auténtica igualdad.
Y por último, han colaborado también con nosotros Jesús López Medel, abogado del Estado, que reivindica de forma urgente la especialización de jurisdicción de familia como imperativo del principio de igualdad y que realiza un brillante análisis de los intentos fallidos hasta la fecha, ofreciendo los motivos que justifican la jurisdicción especializada. Y otro abogado ha sido Isidro Niñerola, que fue presidente de la EAFA, gran especialista en la materia, y que comparte con nosotros sus reflexiones sobre el reto de la especialización en familia para todos los operadores jurídicos y en particular para los abogados, cuya necesidad se pone de manifiesto en la sociedad actual para una justicia eficaz. Y como broche final de este monográfico, pues hemos entrevistado a doña Encarna Roca, excelente jurista e investigadora, como todos conocéis, sobre todo en el ámbito de familia, del que ha sido un referente y continúa siéndolo de las futuras generaciones, de ahí que no podía faltar en este monográfico. Por último, os informamos que a partir de la próxima semana me han informado en la editorial Wolters Kluwer que podréis leer en abierto algunos de los contenidos de la revista, en concreto la entrevista de Encarna Roca, el artículo de Xavier Abel Lluch y el artículo de Juan Pablo González del Pozo, lo que os comunicaremos oportunamente en nuestras redes sociales. Y queremos animaros para que os unáis a nuestro proyecto y nos hagáis vuestras propuestas, pues solo así podremos seguir creciendo y mejorando. Y sin más, os paso con Carlota O'Callaghan para poder dar comienzo a este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Esto es el directo, porque quitas el micrófono y luego cuando quieres hablar no lo tienes y buscas el icono. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Muchas gracias, Javier y Belén, por vuestra presentación de la revista. Y empezamos el webinar el quinto, bajo el título de cuáles deberían ser las reformas legislativas prioritarias o urgentes. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la participación, en primer lugar, de Begoña Fernández González, que es catedrática de Derecho Civil, experta en materia de derecho de familia, de menores y de temas relativos a personas discapacitadas o vulnerables. Precisamente su intervención será sobre el nuevo sistema de apoyos en materia de discapacidad de las personas. En segundo lugar, participará Eva Serrano Sánchez, fiscal, quien precisamente mañana formará parte de la unidad de apoyo de la Fiscalía General del Estado. Eva nos hablará de las nuevas perspectivas regulatorias para el procedimiento de determinación de la edad. En tercer lugar, tomará la palabra Amparo Quintana, abogada de Derecho de Familia, mediadora y socia fundadora de la Plataforma de Familia y Derecho, quien nos hablará del nuevo tratamiento de los conflictos familiares desde la actitud negociadora. Y por último, pero no de menor importancia, participará Xavier Abel Lluch, magistrado del Juzgado 14 de Familia de Barcelona, doctor en Derecho y presidente de nuestra Plataforma de Familia y Derecho. Y hablará sobre la propuesta de regulación legal de la audiencia de niños, niñas y adolescentes. Cuando termine la exposición de los panelistas, habrá un momento de un coloquio o de preguntas. Y en esta ocasión tenemos la suerte de que va a participar también Javier O'Callaghan en las preguntas. Así que el que quiera participar le puede hacer alguna pregunta a Javier O'Callaghan o incluso Javier O'Callaghan puede hacer alguna pregunta a alguno de los panelistas, que puede también ser el momento oportuno. Las preguntas pueden hacerse por el chat que está abajo en el Zoom, se escriben y ya luego yo más tarde, cuando sea el momento, los iré anunciando. Y recuerdo a los panelistas, lo siento, pero el tema del tiempo de entre 10 y 12 minutos, os ruego que seáis un poco estrictos y sin más dilaciones cedo la palabra a Begoña. Cuando quieras, Begoña. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carlota. Quiero agradecer a la Junta Directiva, también de la Plataforma Familia y Derecho, la invitación para participar esta tarde en este seminario online y especialmente, por supuesto, también a su director, Xavier Abel. Permitirme que aproveche para enviar, ya que puedo, tengo esta oportunidad, un cariñoso saludo, por supuesto, al magistrado y catedrático Xavier O'Callaghan, que también colabora en los objetivos y actividades de esta plataforma y que, desde luego, fue quien me transmitió hace ya muchos años, algunos años, su pasión por el derecho civil, ¿no?
Bien, pues como ya se ha dicho dentro del título genérico que tiene esta webinar, lo de las reformas legislativas urgentes, ¿no? Mi intervención se refiere, como ha dicho Carlota, al proyecto de ley por el que se pretende reformar la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Esta es la denominación que se le ha dado a este proyecto. Pues bien, el marco normativo del que parte esta propuesta es, como supongo que todos conocéis, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tuvo lugar en Nueva York en el año 2006, luego fue ratificado por España al año siguiente, 2007, y por fin su entrada en vigor tuvo lugar en mayo del 2008. Concretamente, su artículo 12 proclama que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás, en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y, por tanto, esto obliga a los Estados parte a adoptar una serie de medidas pertinentes para proporcionar ese acceso a las personas con discapacidad al apoyo, emplea esta palabra, claro, que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Por tanto, esta norma implica, como no puede ser de otra manera, la adaptación de la normativa española. Y más de una década, ¿no? Más de una década después se aprueba un proyecto de ley de 17 de julio del 2020, que es el que ahora mismo está, ha sido ya publicado en el Congreso de los Diputados, y creo que se presenta como una de las reformas más importantes del derecho privado desde los años 80, ¿no? Bien, pues esta nueva regulación se inspira en el respeto a la dignidad de la persona, en la tutela de sus derechos fundamentales, en el respeto sobre todo a la autonomía de la voluntad, sobre esto se hace muchísima hincapié, autonomía de la persona con discapacidad, y luego también se refiere a los principios de necesidad, de proporcionalidad en esas medidas de apoyo. Hay que advertir que este reconocimiento de la capacidad jurídica, continuamente se utiliza esta expresión, a las personas con discapacidad, por supuesto no incluye solo ser titular de derechos y obligaciones, ¿no? Como hasta ahora siempre lo veníamos entendiendo, ¿no? Sino que también la posibilidad de ejercerlos. Por tanto, desaparece un poco esta dualidad entre lo que hasta ahora veníamos siempre considerando capacidad jurídica y capacidad de obrar, ¿no? Esto también implica de alguna manera la supresión del estado civil de incapacitado y las declaraciones de incapacidad, ¿no? Y también, como veremos, supone restringir el alcance de la tutela para transformar la institución de la curatela, de modo que va a ser el principal mecanismo de apoyo de ahora en adelante en la toma de decisiones, como ahora veremos. Bien, pues en consonancia con la importancia que se da a la autonomía de la voluntad, esta propuesta de proyecto indica que a la hora de concretar estos apoyos se va a otorgar también una absoluta preferencia a lo que llama medidas preventivas, es decir, las que puede tomar o las que pueda tomar el propio interesado en previsión de una futura necesidad de protección, ¿no? Estoy hablando de los poderes llamados poderes preventivos o autocuratela. Y estas medidas, cuando existan, deben prevalecer frente a las medidas o bien legales o judiciales una vez que se constate, ¿no?, la necesidad de apoyo. Bueno, pero vayamos por partes, aunque decía antes con este retraso, ¿no?, que he mencionado, se agradece, creo, que esta iniciativa legislativa con la que se supone se van a proteger más y mejor los derechos, ¿no?, de estas personas. Sin embargo, creo que desde hace ya varios años, desde luego desde la Convención del 2006, claro que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ya venía fijando, ¿no?, cierta doctrina en el sentido, sobre todo, dos cosas. Una, que las sentencias que se dictaran en los que hasta ahora, bueno, procedimientos de incapacidad, debían de ser un traje a medida, se utiliza esta expresión, ¿no?, que habréis oído alguna vez, se utiliza el traje a medida, es decir, adaptarse a las circunstancias de cada caso, y que la medida de apoyo preferente venía siendo ya la curatela y no la tutela. ¿Por qué? Porque esta implicaba una cierta anulación de la voluntad de la persona y por tanto se quiere fijar ahora un régimen más de colaboración y no de sustitución.
Bien, pues el proyecto de ley es ambicioso. Se modifican, además del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento, ley hipotecaria, Ley de Registro Civil, Ley de Jurisdicción Voluntaria. Evidentemente, en lo que ahora interesa, hay sobre todo una pequeña referencia a la Ley de Enjuiciamiento Civil y luego ya al Código, ¿no? Entonces, en la Ley de Enjuiciamiento Civil hay un cambio sustancial también en el Código de la terminología, ¿no? Todo lo referente a la terminología y al proceso de discapacidad. Ya se suprime la denominada en la Ley de Enjuiciamiento los procesos sobre la capacidad de las personas. Ahora se llama procesos sobre la provisión de medidas de apoyo, ¿no?, a las personas con discapacidad. Ya no se habla de incapacitación, incapaz, incapacitado, sino de personas con discapacidad, ¿eh? Bien, pues y el objetivo en adelante de este procedimiento será valorar en qué medida la discapacidad que tiene esa persona puede afectar, ¿no?, al ejercicio y cumplimiento de sus derechos y deberes. Pero nunca se va a acordar ya nada sobre limitación o anulación de su capacidad. ¿Por qué? Porque esto se entiende entonces contrario a la Convención de Nueva York, ¿no? Así que la sentencia lo único que podrá decir es si para el ejercicio de sus derechos necesita algún apoyo o no, y en caso afirmativo, pues concretar cuáles van a ser esos apoyos concretos. Es decir, el traje a medida, ¿no?, que decíamos antes, quién va a ejercer ese control, los límites, en fin. Bien, pues son muchas, en el Código Civil, ya centrándome en el Código, son muchas las normas afectadas. Algunas se refieren al derecho internacional privado, la nacionalidad, efectos sobre las crisis matrimoniales, sucesiones, contratos, responsabilidad civil, pero no podemos entrar ni mucho menos en todo esto, ¿no? Entonces, solamente quería dejar constancia que la reforma más extensa y la de mayor calado es la relativa al nuevo título 11, ¿no?, del Código, que se va a denominar, una vez más, insiste muchísimo el proyecto, ¿no?, y la exposición de motivos del proyecto, en las medidas de apoyo a las personas con discapacidad, ¿no? Bien, pues las directrices de esta reforma son, sobre todo, primero, pasar, como decía, del sistema actual donde predomina la sustitución en la toma de decisiones a otro sistema basado en la voluntad, deseos y preferencias de estas personas. Esta expresión, voluntad, deseos y preferencias, se repite continuamente, creo que hasta 19 veces a lo largo de los diferentes preceptos. También hay un respeto completo a la igualdad de todas las personas en el ejercicio de esa capacidad jurídica. Se cuida mucho también, como decía, la terminología. Ahora ya no se utiliza tampoco lo de capacidad modificada judicialmente, tampoco. Se fija ese abanico de apoyos. Pero bueno, ¿cuáles son estos apoyos? Bien, pues sobre todo tres, ¿no? La guarda de hecho, que vuelve a tener un papel otra vez bastante importante, la curatela y el defensor judicial. La tutela desaparece como tal, la entendemos ahora, solo queda reservada para los menores de edad, y desaparece también la patria potestad rehabilitada y prorrogada. Bien, el guardador de hecho, decía, será aquel que ejerce el apoyo, como indica la palabra, de facto, ¿no? Sin que entonces haya tampoco ni medidas voluntarias ni judiciales, ¿no? Esta medida se entiende que va a ser en los casos más leves y dejará de ser también una situación provisional cuando, bueno, se manifieste como suficiente para salvaguardar estos derechos. El curador se nombrará ya para aquellos que precisen un apoyo más de manera continuada, y el defensor judicial también se mantiene, como lo entendemos un poco, es decir, una figura de apoyo cuando haya conflicto, ¿no?, entre la figura del apoyo estable, el curador, o la persona con discapacidad, pero también para casos puntuales, casos concretos en los que se ha designado. Bien, hay un artículo, sobre todo el 248, que es donde se fijan un poco todos estos principios, la autonomía de la voluntad, el respeto a la igualdad, lo que decía, y también hay un principio que se insiste bastante en él, que es el de recuperación, es decir, toda aquella persona que en adelante vaya a estar encargada de dar apoyo debe fomentar también y procurar, esta es una de las tareas que va a tener también, procurar que dicha persona vaya necesitándolo cada vez menos, ¿no?, ese apoyo. Bien, también otra idea que pretende el proyecto es cambiar la mentalidad social, así lo dice la exposición de motivos, ¿no? Se refiere especialmente a la mentalidad de los profesionales del derecho, los operadores jurídicos, jueces, fiscales, notarios, que deben olvidarse, ¿no?, un poco de esa visión paternalista
y enfrentarse a la nueva realidad, ¿no?, que ellos consideran. Y luego, como decía, se refuerza, ¿no?, esa figura de la curatela, pero claro, la curatela se puede entender de dos maneras, ¿no? De una manera asistencial, que es como hasta ahora más o menos se venía entendiendo, ¿no?, un complemento, un apoyo, pero también a veces, y dice solo en casos excepcionales, pero no nos dice cuáles, el curador podrá entonces asumir funciones también representativas. Esta curatela representativa, al final, bueno, viene a ser un poco, recuerda a la tutela, ¿no? Un poco. Bien, ya voy a terminar. Solo te digo que llevas 10, con lo cual 2 minutos. Vale, ya termino. Ya termino. Sí, no quiero ser incumplidora. Bien, no, precisamente casi ya terminaba. Lo único que yo ahora, para poner fin, me gustaría simplemente poner dos reflexiones. Es decir, primero, se echa en falta una regulación de las causas, ¿no? Persona discapacitada, pero la discapacidad es muy amplia, puede admitir diversos grados, ¿no? Entonces, diversas necesidades. Entonces, no se dice, como ahora en el artículo 200, ¿no? ¿A quiénes nos estamos refiriendo? Solo se intuye, ¿no? Personas con discapacidad psíquica, intelectual, en fin. Otra reflexión, esto de hacer hincapié en la voluntad, deseos y preferencias. Bueno, pero es que hay veces que no se puede, esa persona no tiene, ¿no?, a lo mejor esa capacidad, ¿no?, volitiva, intelectiva, para saber cuál es realmente lo que más le interesa. Entonces, en ningún caso nunca se habla del interés del discapacitado, ¿no?, como si se habla del interés del menor continuamente, ¿no?, principio del interés del menor, hay que prevalecer sobre cualquier cosa. En cambio, el interés del discapacitado no se utiliza esta denominación. O sea que a mí yo me pregunto que si debemos de considerar este predominio absoluto de la autonomía de la voluntad, aunque no coincida con lo más conveniente o interesante, ¿no?, para la persona con discapacidad. De manera que creo que, hombre, estamos a tiempo, quizás se puede buscar una interpretación integradora, ¿no?, y un equilibrio entre ambos, entre voluntad e interés. Lo que pasa es que sobre esto ya la doctrina ha opinado y, bueno, algunos dicen que, claro, no se puede hablar de interés porque lo del interés no es conforme con los dictados de la Convención de las Naciones Unidas y entonces, claro, como tenemos que adaptarnos, pues entonces debemos de considerar la voluntad antes que el interés. Bien, pues ya un poquito rápido al final para no abusar, pero ya doy por terminada la intervención. Es cruel tener que decir chicos, pero es que si no comemos el tiempo de los demás. La verdad es que lo que tú dices del equilibrio del interés y la voluntad, como digo yo, eso es la legislación y luego los abogados ahí pelearemos por intentar ver qué es lo mejor, el interés o la voluntad, y los jueces serán al final los que más o menos marcarán cuál es el interés o qué es lo que prevalece, ¿no?, si es la voluntad o el interés. Bueno, pues cedemos la palabra a Eva y cuando quieras, Eva. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a la Plataforma Familia y Derecho y a Carlota la invitación. Y yo voy a hablar muy brevemente, que tenemos muy poco tiempo, sobre la intención de hacer una nueva regulación del procedimiento de determinación de edad. Como tenemos muy poco tiempo y es un tema complejo, yo lo que he pensado es hacer un breve resumen de la situación actual y después ver los puntos en los que hay acuerdo y los puntos en los que hay más discrepancias, ¿no? Vamos a ver, el procedimiento de determinación de edad ahora mismo está regulado en un apartado de un artículo, ni siquiera es un artículo completo, en la ley de extranjería, en el artículo 35.3. Básicamente, lo que establece es que cuando un integrante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado localicen a una persona extranjera indocumentada de cuya minoría de edad se dude, se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal y el Ministerio Fiscal solicitará el auxilio de las autoridades sanitarias a efectos de determinar la edad, ¿no? Este procedimiento desde el inicio ha planteado numerosos problemas, fundamentalmente a los operadores técnicos que operaban en este procedimiento. De un tiempo a esta parte empezaron a llegar resoluciones negativas del Comité de Derechos del Niño en relación al procedimiento de determinación de edad. Y se hizo eco la sociedad civil y algunas instituciones internas, como es el Defensor del Pueblo, que siguiendo un poco la senda de críticas del Comité de Derechos del Niño, pues exigían una nueva regulación.
Sí que es verdad y hay que ponerlo en perspectiva, y es que en los últimos 10 años se han hecho más de 42.000 procedimientos de determinación de edad y hay 9 dictámenes negativos del Comité de Derechos del Niño, aunque es cierto que España tiene pendientes 20 y pocos y que previsiblemente también serán dictámenes negativos, ¿no? Pero sí que es verdad que antes de que surgiera pues esta crítica, ¿no? Generalizada, sí que es verdad que los propios operadores ponían de manifiesto problemas en la aplicación de la norma. A raíz de esta situación, desde el Ministerio de Justicia se decidió constituir un grupo integrado por profesionales de distintas, que todos tuviesen lógicamente un conocimiento de la materia, pero bueno, distintas perspectivas para intentar establecer un modelo, unas bases para hacer un procedimiento de determinación de edad. Este proyecto lo lideró el Ministerio de Justicia, participó de forma muy activa el Ministerio de Derechos Sociales. Tampoco podemos olvidar que el Ministerio de Justicia y Derechos Sociales han trabajado juntos en la Ley de Infancia. Entonces, pues bueno, teníamos esa dinámica. El grupo estaba constituido por un magistrado, en este caso un magistrado de menores, un fiscal, en este caso un fiscal de extranjería. Fiscalía de Extranjería lo que lleva fundamentalmente es trata y aparte se encarga de coordinar los procedimientos de determinación de edad, aunque en la práctica la ejecución corresponde a los fiscales de menores, no a los fiscales de extranjería, exceptuando en Las Palmas de Gran Canaria. También formó parte del grupo Jorge Cardona. Jorge Cardona es un catedrático de Derecho Internacional Público de Valencia y es exmiembro del Comité de Derechos del Niño, es el único exmiembro español que hemos tenido en el Comité de Derechos del Niño y formó parte del grupo del comité durante 8 años. Después plataforma de la infancia, ¿no? Representando a la sociedad civil y representantes del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Derechos Sociales. Todo sí que es verdad que todos los integrantes del grupo había algunas cosas en las que estábamos totalmente de acuerdo, ¿no? Estábamos de acuerdo en que el procedimiento tal y como está regulado en la actualidad es claramente disfuncional. Estábamos de acuerdo en que no debe de vincularse a la ley de extranjería, el procedimiento de determinación de edad debe de estar desvinculado. Si bien es cierto que la mayor parte de las personas que se van a someter a un procedimiento de determinación de edad van a ser extranjeros, es potencialmente posible que exista un menor o una persona cuya edad se dude, se presuma que pueda ser menor de edad y que sea nacional. En segundo lugar, también teníamos todos los integrantes del grupo, claro que había que desvincularlo del procedimiento de extranjería. Teníamos claro que era necesario regular un procedimiento de determinación de edad, porque lo cierto es que en la actualidad no existe. Lo que prevé el artículo 35.3 de la Ley de Extranjería es realmente un procedimiento de exclusión de la mayor o menor edad, porque eso solamente está previsto respecto a aquellas personas extranjeras indocumentadas de cuya minoría de edad se dude. Teníamos claro que tenía que ser un procedimiento de tramitación preferente, teníamos claro que la posición del Ministerio Fiscal no era la adecuada. Actualmente es el fiscal, por medio de un decreto, el que resuelve sobre la mayoría o la minoría de edad, con un problema procesal clarísimo, y es que no es directamente recurrible, sino únicamente puede ser recurrible por vía indirecta. Si se considera que es mayor de edad, previsiblemente se acordará su expulsión, pues ya iría por la vía del contencioso, y si se declara que es menor, pues ya nos meteríamos en la parte civil, y si se recurriese, pues nos meteríamos, pero no es directamente recurrible. El decreto del fiscal y el Constitucional además ha pronunciado en este sentido, porque es que en nuestro sistema procesal no tiene cabida. También teníamos todos claro que el resultado del proceso de determinación de edad que se articulase tenía que vincular a todas las jurisdicciones, porque lo que está claro es que en la realidad una de las mayores disfunciones que se producen es que en ocasiones en la misma persona se ha considerado mayor de edad y menor de edad en distintas jurisdicciones, ¿no? Lo cual es una barbaridad. Y por otro lado, porque es necesario que se produzca este efecto por una cuestión de mera lógica, es decir, muchas veces va a irradiar el resultado de esta mayoría o esta minoría de edad en otras jurisdicciones. Si la persona ha cometido una infracción penal, pues a la hora de determinar si va a aplicársele el Código Penal o se le va a exigir la responsabilidad penal del menor, o también si es una víctima de un delito, ¿no? En casos de menores extranjeros no acompañados, pues prácticamente todos se puede decir que son víctimas de tráfico ilícito de personas y muchos de ellos son víctimas de trata, ¿no? La pena que se produce
el cambio de pena, sobre todo cuando las víctimas de trata son menores de edad, hay un cambio de años, ¿no?, de prisión. Y además también, lógicamente, esta persona puede ser víctima, en fin, todos teníamos claro que era necesario que el resultado del proceso vinculase a todas las jurisdicciones. También teníamos claro que la resolución tenía que ser directamente recurrible, la necesidad de garantizar la homogeneidad de las pruebas de determinación de edad, porque lo que se había observado es que, y esta es una de las críticas del Comité de Derechos del Niño, es que, por ejemplo, como el artículo 35.3 de la Ley de Extranjería solamente establece que el fiscal pedirá colaboración a las instituciones sanitarias, no siempre se hacían las pruebas de determinación de edad por los médicos forenses, que sí que se ajustan más a protocolos, sino que muchas veces, en ocasiones, se llevaban a los menores, a los presuntos menores, directamente al centro sanitario, ¿no?, al médico de guardia. El médico de guardia, pues a lo mejor muchas veces hacía una primera prueba simplemente y sobre esa base declaraba si era mayor o menor de edad. Esto produce importantes disfunciones, y para que nos hagamos una idea, en Andalucía, que es una de las zonas donde más procedimientos de determinación de edad se producen, más de la mitad de las pruebas médicas eran realizadas por médicos de urgencias, ¿no?, lo cual producía, pues, una disfunción muy importante. En estos puntos estábamos todos absolutamente de acuerdo. También, lógicamente, en la necesidad de que tuviese asistencia jurídica gratuita la persona sometida a este proceso, y la necesidad de estar asistido por un representante legal, ¿no?, estableciendo además la precisión de que, en el supuesto que existiese un conflicto de intereses entre el representante legal del presunto menor con los intereses del presunto menor, pues lógicamente la necesidad de designar un defensor judicial. En todos estos puntos estábamos absolutamente de acuerdo, y además, bueno, pues seguíamos un poco la senda del Comité de Derechos del Niño y las exigencias del Defensor del Pueblo y de la sociedad civil. ¿Cuáles fueron los puntos problemáticos? Fueron fundamentalmente tres, pero dieron para mucho debate. Primero, si el procedimiento tenía que ser urgente. Había parte del grupo que entendía que bastaba con establecer la preferencia, y segundo, algunos otros que considerábamos que tenía que ser urgente. Como sabéis, durante el procedimiento de determinación de edad se presume la minoría de edad de la persona, pero no es lo mismo una presunción que efectivamente realmente esté declarada la minoría de edad de una persona. Y por otro lado, hay supuestos en los que personas claramente mayores de edad han alegado ser menores de edad y se ha tramitado el procedimiento de determinación de edad. Esto ha llegado a provocar disfunciones, como un caso que comentaba una compañera, la delegada de menores de Bilbao, que una persona de 56 años alegaba ser menor de edad, mena, y pedía entrar en un centro de protección, ¿no? Claro, la necesidad de que se reconozca la urgencia, que al final sí se acordó que tenía que ser un procedimiento urgente, es en una doble perspectiva. Por un lado, para aquellas personas que son mayores de edad y que están intentando hacer un uso fraudulento, están alegando ser menores de edad de una manera fraudulenta, esa presunción no se alargue durante mucho tiempo, y que muchas veces supone el estar dentro de un centro de protección. Y en segundo lugar, también por la necesidad de que efectivamente los chavales que son menores de edad cuanto antes se les reconozca, ¿no? Porque el 90% de los supuestos son personas que están entre los 17 y la mayoría de edad, ¿no? Entonces, sí, el procedimiento se alargaba más de un año, pues entendíamos que lógicamente era muy perjudicial para la persona menor de edad. Otro debate que se planteó era si tenía que ser un procedimiento de naturaleza judicial o administrativa. La decisión, ahí sí que hubo bastante unanimidad, y se llegó al acuerdo de... Eva, 10 minutos, te quedan 2 minutitos más o menos. De que el procedimiento tenía que ser judicial, y además que se tenía que atribuir a los juzgados de familia, buscando la especialización. El siguiente problema era el tema de la documentación. ¿Por qué? Porque se ha producido una cierta equiparación entre los pasaportes y los certificados de nacimiento. Claro, no se pueden equiparar, pero esto se ha solucionado a través de la atribución a los órganos judiciales y que sean los jueces los que valoren la prueba y, por tanto, valoren la documentación. Y el último problema fue el tema de las pruebas, ¿no? Y si había que incluir o no la madurez. Sí, la madurez debía de ser tenida en cuenta a efectos de determinar la edad. La conclusión a la que se llegó es que esto es más propio de países anglosajones, donde se ha llegado a, bueno, en la actualidad se hace así, se llega a juzgar como mayores o como menores en función del discernimiento, y entendimos que nosotros nos debíamos de centrar en una edad cronológica y, por tanto, centrarnos en pruebas médicas a la hora de determinar si una persona es mayor o menor de edad, y en el caso de que se determine que es menor de edad, ahí sí que
habrá que tener en cuenta la madurez, pero ya desde un punto de vista más, por decirlo así, de protección, ¿no? No tanto de determinación de exclusión, vamos, más que determinación de edad, de exclusión de la mayoría de edad. Pues la verdad es que, Eva, muchísimas gracias porque es un tema muy, muy complicado, yo creo, realmente muy complicado y que ahora mismo igual tiene, lo que tú dices, no tantas garantías, o sea, es un poco, el cómo se ve. Pues Amparo, cuando tú quieras, es tu turno. Muy bien, pues muchísimas gracias. En primer lugar, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la plataforma, por supuesto, Familia y Derecho, a toda la Junta Directiva y a Carlota Ojálaga por la amable invitación que me ha hecho a mí, que soy una mediadora de a pie y una abogada de a pie, pues poder compartir esta tarde con todos ustedes con una mesa pues con insignes expertos, ¿no?, en sus respectivas materias. Yo espero estar a la altura de todos ellos y no defraudar a nadie. Y también, por supuesto, me gustaría empezar felicitando a todo el mundo, porque hoy, 21 de enero, celebramos el Día Europeo de la Mediación, que quedó instituido ya hace bastantes años, porque, y eso es algo que a nosotros desde la plataforma de Familia y Derecho pues nos puede interesar, la primera norma que dicta la Unión Europea, la primera recomendación que hace a los Estados miembros es precisamente en materia de mediación familiar. Con lo cual, bueno, pues felicidades a todo el mundo, felicidades a todas las personas que nos ven, porque creo que es algo que tenemos que celebrar, ¿no? Bueno, pues yo voy a tratar de lo que es la actividad negociadora, ¿no?, en esto del derecho de familia. Como saben la mayoría de todos ustedes, el 15 de diciembre el Gobierno aprobó un anteproyecto, el llamado Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, ¿no? Está todavía, bueno, pues un poquito en mantillas, está todavía en esas fases, ¿no?, donde todavía son posibles muchísimas enmiendas. Entre otras cosas, y centrándome en el tema de la negociación, dedica buena parte de la exposición de motivos, también 15 artículos y algunas disposiciones adicionales y finales a los llamados métodos adecuados de resolución de conflictos. Algunos de ustedes seguramente que estarán más familiarizados con lo de métodos alternativos de resolución de conflictos. Ahora el legislador, se pretende, bueno, pues hablar efectivamente, y es algo que a nosotros los que nos dedicamos a la mediación nos gusta, de métodos adecuados de resolución de conflictos. ¿Y qué es lo que hace este anteproyecto? Pues entre otras cosas establece un catálogo de vías por las cuales, a través de las cuales las partes que tienen un conflicto pueden solucionarlo sin necesidad de que sean los tribunales quienes les impongan su decisión. Esta norma, de facto, viene a sustituir un anterior anteproyecto, ¿verdad?, que era de impulso de la mediación. Ahora, digamos, que abre esta posibilidad de pactar a través de cualquier método de negociación. Y yo creo que esto es bastante interesante para abogados, para otros operadores jurídicos, ¿verdad?, que están muy ligados a estos temas de derecho de familia. Como vengo diciendo, en materia de derecho de familia, creo que esto es una norma que nos va a vincular a todos de una forma o de otra, y la verdad es que yo creo que aquí lo que se pretende es que todos los operadores jurídicos tengan que acudir a estas fórmulas antes de iniciar un proceso judicial. De hecho, el anteproyecto establece como requisito de procedibilidad acudir previamente a algún método adecuado de resolución de conflictos para la solución de las controversias de que se trate, ¿no? Y además se considerará cumplido este requisito si se acude previamente y así se acredita a la mediación, a la conciliación, a la opinión neutral de un tercero experto, por ejemplo. Además, también esto creo que es bastante importante y nos atañe a todos, el acuerdo alcanzado por las partes a través de alguno de estos métodos adecuados de resolución de conflictos se va a equiparar a una resolución judicial.
Es decir, va a tener valor, según dice el anteproyecto, de cosa juzgada entre las partes, no pudiéndose después presentar una demanda con igual objeto. Se podrá además elevar a escritura pública y pedir la homologación judicial, pero estas dos cosas ya existen, como todos ustedes saben, en la legislación de mediación vigente. En la exposición de motivos, este anteproyecto hace alusión al código deontológico de la abogacía y como yo sé que hay muchísimos abogados que forman parte de esta plataforma, a mí me gusta destacar, bueno, pues que una norma, ¿verdad?, de carácter general haga alusión a un código de buenas prácticas, a un código deontológico que pertenece a una profesión. ¿Y para qué? Pues para destacar algo que para mí es fundamental y que yo creo que para la inmensa mayoría de quienes nos están viendo también es algo positivo y fundamental, ¿no? Ellos destacan, en la exposición de motivos se destaca que procurar un acuerdo entre las partes es característica esencial de la actuación profesional de los abogados. Bien, pues analizando un poquito más, ¿no?, y metiéndonos un poquito más en el tiempo que nos queda sobre lo que dice este anteproyecto, el artículo primero pues viene a definir los métodos adecuados de solución de controversias. ¿Qué podemos entender por métodos adecuados de solución de controversias? Y este artículo, el artículo primero del anteproyecto, lo que nos dice es que es cualquier tipo de actividad negocial a las que las partes de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial, y lo leo literalmente, ya sea por sí mismas, las partes, o con la intervención de un tercero neutral. Este tercero neutral sería un conciliador, un mediador, un experto independiente, etc. ¿Qué debilidades podemos ver o qué debilidades, mejor dicho, puedo yo ver así en una primera lectura? Pues que a lo mejor todo esto se convierta en un mero trámite y que se acabe vaciando de contenido la verdadera razón de esta norma. La verdadera razón de esta norma es dar la oportunidad a las personas de solucionar sus controversias extrajudicialmente antes de acudir al juzgado, ¿verdad? De una manera, pues, de amigables componedores, de una manera consensuada, etcétera. Y la verdad es que si la norma se queda ahí, es decir, si no se habilitan una serie de requisitos o una serie de mecanismos que puedan impedir picarescas, que puedan impedir bueno, que determinados sesgos o determinadas costumbres un poco maliciosas, ¿no?, que puedan existir, pues acaben, como ya digo, vaciando de contenido todo esto y llegar a que sea un mero trámite, es decir, bueno, pues vamos a intentar, aunque sea por vía de burofax, que yo me he puesto de acuerdo, yo me he dirigido a la otra parte para intentar un acuerdo y nada más. Yo creo que para evitarlo, quizá, y luego, bueno, por supuesto me someto a las preguntas de todos ustedes, quizá la norma debería enumerar aquellos conflictos que por su especial naturaleza, como pueden ser los conflictos familiares, que son en definitiva disputas de tracto sucesivo. Quienes se dedican al derecho de familia saben que de una misma familia pueden surgir aparentemente muchos conflictos, pero que al final la raíz casi siempre es la misma. Entonces, cuando hay estos problemas, ya digo, de tracto sucesivo o conflictos de relación, deberían abordarse no por cualquier método adecuado o alternativo de resolución de conflictos, sino concretamente a través de la mediación. Es decir, que esos terceros neutrales estuvieran formados en mediación. ¿Y por qué digo esto? Pues porque la mediación, a diferencia de otros métodos adecuados de resolución de conflictos, aborda estos de manera integral. Constituye o intenta construir con las partes un espacio seguro para que las personas que tienen un problema en plano de igualdad puedan entablar un diálogo. Gracias a las reglas, a los principios básicos de la mediación, que los distingue, digamos que la mediación en eso es diferente de otros métodos también de actividad negocial, pues evidentemente les
permite a las partes entablar ese diálogo, gestionar las emociones, ver realmente lo que hay más allá de lo que aparentemente están pidiendo o está sucediendo ahí. La negociación asistida, la facilitación, la negociación meramente, la conciliación, fundamentalmente van encaminadas a buscar un acuerdo. Y claro, pues muchos de ustedes me dirán, nosotros también, como abogados, ¿verdad? Intentamos llegar a un acuerdo siempre, y a mí me consta que siempre lo primero que se intenta es llegar a un acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando las partes no llegan a un acuerdo? O mejor aún, ¿qué ocurre cuando las partes llegan a un acuerdo y luego resulta que ese convenio regulador, ese acuerdo, esos pactos, pues al final les dejan insatisfechos o no se cumplen? Probablemente es porque no ha habido tiempo o no se ha sabido o no se ha podido abordar precisamente todas esas cuestiones que no afloran en el primer momento y que sin embargo son la base del conflicto. Y un poco al aire, perdón. Solo para decirte 10 minutos, unos 2 minutitos quedan. Vale, gracias. Pues yo ya voy terminando. Y también me gustaría, y lo digo desde, vamos, con completo respeto, por supuesto, no quiero herir a nadie, pero que al hilo de todo este viento favorable al acuerdo y a la negociación y a los métodos adecuados de resolución de conflictos, a mí me gustaría aquí, ya que se me permite, pues decir que una reforma muy oportuna sería suprimir la prohibición de mediar en los supuestos que contempla la Ley Integral de Violencia de Género del año 2004. Entendemos muchas personas, yo entre ellas, que si se están llevando a cabo mediaciones para otro tipo de delitos, pues ¿por qué no en estos, cuando se trata de familia y cuando la familia no solamente son las partes, los protagonistas de ese conflicto, sino que también es un sistema que abarca también a las familias de origen? Lo que le pasa a mi hermana también me puede afectar a mí. Y muchísimas gracias, Carlota. Pues muchas gracias, Amparo. Y bueno, yo creo que es tu turno, Xavier, cuando quieras. Pues muchas gracias, Carlota. Muy brevemente, para unos agradecimientos iniciales a Xavier O'Callaghan por acompañarnos no solamente en este webinar, sino ya desde el inicio de la plataforma Familia y Derecho, a Belén Ureña por la extraordinaria labor en este monográfico, así como la editorial La Ley por su publicación. También un agradecimiento a Paloma Zabalgo y a Mariola Hernández, que están entre bambalinas desde el inicio de estos webinars, ayudándonos en los aspectos técnicos, y también expresar mi satisfacción por compartir panel con unos profesionales tan comprometidos en su disciplina y por seguir conservando este carácter interdisciplinar que es el sello distintivo de la plataforma Familia y Derecho. Reentrando ya en el tema que me toca, si yo tuviera que decir 3 reformas en el ámbito de familia o qué 3 materias yo haría, y muchas, pero si a mí me dieran a escoger, elegiría la audiencia de niñas, niños y adolescentes, el dictamen de especial y la ejecución de sentencia. Por razones de tiempo solo me voy a centrar en la audiencia de niños, niñas y adolescentes. Y me gustaría en estos breves minutos hacer una propuesta del eje Ferenda que tiene sus antecedentes en un seminario interdisciplinar que se organizó en la Ciudad de la Justicia hace 2 años y en una jornada también interdisciplinar en el Colegio de Abogados de Barcelona en enero de 2020, donde tuve la oportunidad de presentar junto con Pilar Tintoré Garriga, presidenta de la sección de Infancia y Adolescencia del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, esta propuesta. 2 precisiones terminológicas. Normalmente hablamos de exploración de menores. Yo creo que debemos empezar a cambiar el lenguaje. Tenemos que hablar de audiencia de niños, niñas y adolescentes. La exploración, según el diccionario de la Real Academia, hace referencia a la acción de reconocer, registrar o inquirir con diligencia una cosa o lugar. En cambio, la audiencia referencia al hecho de oír a un niño, niña, adolescente por la persona que va a tomar una decisión en un asunto que le ente. En segundo lugar, es preferible hablar de niño, niña y adolescente que hablar de menor. ¿Por qué?
porque el término menor en cuanto sustantivo significa que una persona tiene menos edad que otra y en cuanto adjetivo puede significar un rango, cualidad o posición inferior. Por tanto, puede tener una connotación despectiva. En cambio, el término niño, niña y adolescente individualiza y identifica a la persona y además incluso decía los estadios evolutivos que hay entre un niño y un adolescente. Por tanto, este sería el primer punto de partida, cambiar la terminología, porque como dicen los psicólogos, el lenguaje crea realidad y como decimos los juristas, hemos de ser precisos en los términos que empleamos. En esta materia hay una gran diversidad en la práctica forense. Cito los principales puntos de diversidad. En cuanto a los sujetos que deben estar presentes en la audiencia, es indiscutible que debe estar el juez y el Ministerio Fiscal, pero debe estar presente el letrado de la Administración de Justicia. Unos dicen que sí para extender el acta, otros dicen que no porque hay demasiadas personas. En cuanto a la documentación de la audiencia, debe extenderse un acta o una grabación. Unos dicen que la grabación, porque es las modernas ciencias en derecho comparado porque se arregló, sino lo que no dicen, y otros dicen que la grabación atenta contra la intimidad del niño, niña o adolescente. En muchos edificios judiciales no hay sistemas de grabación o en las salas donde se practica la audiencia no hay sistema de grabación. Otra diversidad en la práctica forense. ¿Quién redacta el acta de la audiencia? Unos dicen que debe ser el letrado de la Administración de Justicia en cuanto fedatario público, otros dicen que debe ser el juez en cuanto conductor y destinatario de la entrevista. Y finalmente, ¿cuál debe ser el contenido de esta acta de audiencia? Fijaros que el artículo 18 de la ley de jurisdicción voluntaria habla de un acta detallada. En cambio, el Tribunal Constitucional en la sentencia 9 de mayo de 2019, cuando declaró la constitucionalidad del artículo 18 de la ley de jurisdicción voluntaria, habla de un acta que recoja las manifestaciones del menor imprescindibles por significativas. Ya no habla de acta detallada, imprescindibles por significativas. Bien, esta propuesta del eje ferenda yo iría en dos direcciones. Por una parte, en añadir un nuevo párrafo al artículo 770, regla cuarta, al artículo 770, regla cuarta, un nuevo párrafo en que se dijera expresamente que la audiencia de los niños, niñas y adolescentes se llevará a cabo sin la presencia de procuradores, abogados y partes y que el niño, niña y adolescente puede estar asistido, como sucede en derecho comparado, por su representante o su defensor judicial. La segunda parte de la propuesta del eje ferenda sería añadir un nuevo artículo al artículo 770, que podría ser el artículo 770 bis, donde a través de 10 reglas intentaría recoger lo que vienen siendo buenas prácticas judiciales en la audiencia de niños, niñas y adolescentes. Voy a intentar rápidamente y en este breve tiempo sintetizar estas reglas. Por ejemplo, sería artículo 770 bis, regla primera. La regla primera haría referencia al señalamiento. El señalamiento debería hacerse en el momento que interfiriera lo menos posible la actividad académica del niño, niña y adolescente. Es decir, señalamiento debería hacerse siempre que fuera posible, porque la dinámica de los juzgados no es matemática, a primera hora de la mañana, para que el niño, niña y adolescente no tuviera que estar todo el día en el juzgado. Segunda regla, haría referencia al lugar. La audiencia del niño, niña y adolescente debería efectuarse en un entorno amigable, Por supuesto, todos descartamos como entorno la sala de vistas, pero debería procurarse hacer, pues en los edificios que tengan salas polivalentes, como sucede en muchas ciudades de la justicia, o debería hacerse, cuando menos, yo diría, en este entorno amigable, y evitando la sala de vistas. Tercera regla, haría referencia a los sujetos que deben estar presentes en la audiencia. La audiencia sería inexcusable la presencia del juez y del Ministerio Fiscal, así como del letrado de la Administración de Justicia a los efectos de extender el acta de la audiencia. Nadie discute lo del juez
el Ministerio Fiscal, su presencia es inexcusable. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional de 30 de enero de 2006, ya que dice que no basta con dar traslado del acta al Ministerio Fiscal para que informe. Ha de estar presente en la propia audiencia para hacer pues, las observaciones, preguntas y todo lo que sea conveniente. Cuarta regla. Haría referencia a la información previa que debe suministrarse al niño, niña y adolescente. Esta información previa tendría que hacer referencia a quiénes son los sujetos que están presentes en la audiencia. Sería bueno que se identificase el juez, el Ministerio Fiscal, el letrado de la Administración de Justicia, a cómo se va a desarrollar la audiencia y a qué derechos tiene el niño, niña y adolescente. Y en particular, en esto que se llama el protocolo de acogida que nos dicen los psicólogos, debería informarse al niño, niña y adolescente que la audiencia se va a extender un acta de la que se va a dar traslado a las partes o, en su caso, que se está grabando. Pero todo esto debe ser informado el niño, niña y adolescente de una manera comprensible y adecuada a su edad. La quinta regla que yo propondría sería que en el supuesto que el niño, niña y adolescente manifestara su negativa a ser grabado, debería respetarse su opinión. Debería respetarse su opinión y ello sin perjuicio de que pudiera extenderse el acta. La sexta regla a que yo haría referencia se refería al desarrollo propiamente de la entrevista o de la conversación, y en esta regla debería quedar muy claro que durante la audiencia el juez evitará en todo momento las preguntas directas, así como aquellas que puedan comportar al niño, niña y adolescente un conflicto de lealtades. Las preguntas directas, todos sabemos a cuáles me estoy refiriendo, aquellas que se le pregunta con quién quieren estar. Esto debería estar incluso de derecho prohibido, ya constatado que el juez lo debe evitar. La regla séptima de este artículo 770 bis que estamos proponiendo sería una de las más controvertidas, y haría referencia a la documentación de la audiencia, donde aquí se tendría que guardar un exquisito equilibrio entre el derecho de defensa de los letrados y el derecho a la intimidad de los niños, niñas y adolescentes. Lo voy a leer porque esta regla me interesa especialmente y no me gustaría equivocarme en cómo quiero transmitir esta regla. La regla séptima de este artículo 770 bis diría lo siguiente: se extenderá un acta que recoja las manifestaciones esenciales de la niña, niño y adolescente y de la que se dará traslado a las partes, cuidando de preservar su intimidad y pudiendo omitir aquellas manifestaciones que pudieran perjudicarle, generarle un conflicto con sus progenitores o aquellas otras manifestaciones que el niño, niña o adolescente haya solicitado que no se recojan. Fíjense cómo intento guardar un equilibrio entre el derecho de defensa, porque desde la sentencia del Tribunal Constitucional de 9 de mayo de 2019, que dice que hay que dar traslado del acta, y aun cuando solo fuera referida a los expedientes de jurisdicción voluntarios, muchos entendemos que las reflexiones del Tribunal Constitucional pueden extenderse a todo tipo de procesos, y el derecho a la intimidad. Quiero aquí hacer un añadido muy importante. En el proyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia está expresamente incluido esta expresión de cuidando de preservar su intimidad, cuidando de preservar la intimidad del niño, niña y adolescente, y que yo en mi propuesta del eje forense añado que se omitan manifestaciones que le generen conflicto con sus progenitores o aquellas que él haya solicitado que no se recojan. Como voy corto de tiempo... Está bien. 11 minutitos. Pues en un minuto digo las 3 reglas restantes. Venga, primero, en caso de que el juez considere que por interés del niño, niña o adolescente no se debe practicar la audiencia, deberá hacerlo en resolución motivada y no podrá volverse a practicarlo salvo que sea el propio niño, niña o adolescente quien lo solicite. Regla 9.
excepcionalmente y cuando la distancia o alguna otra circunstancia lo justifique y mediante resolución motivada la audiencia podrá tener lugar mediante videoconferencia u otro sistema similar, piénsense en niños que están estudiando en el extranjero. Y regla 10ª, y termino, tanto el Ministerio Fiscal en su informe como el juez en su resolución que ponga fin al procedimiento deberán valorar motivadamente la audiencia practicada en concordancia con lo que establece el artículo 9.3 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Y muchas gracias. Pues la verdad es que muchísimas gracias, Xavier. Muchísimas gracias a todos por participar, por vuestro tiempo, porque habéis sido escrupulosos y yo siento haber sido un poco cruel, pero bueno, la verdad es que el tiempo apremia. Vamos a pasar con las preguntas y yo lo siento, pero voy a hacer uso del enchufe que yo misma me doy a mí misma y voy a hacer una pregunta a Javier O'Callaghan. Ya que está aquí, pues vamos a aprovechar que está aquí. Entonces yo le voy a preguntar a Javier, a ver, desde tu larga trayectoria profesional en Derecho Civil y también Derecho de Familia, ¿cuál crees que sería la reforma más urgente que necesita el Derecho de Familia? Bueno, contesto. Realmente el poder yo decir la reforma en singular no me atrevo, no soy capaz de decirlo. Yo creo que hay una serie de reformas y uno de los comentarios que yo quería hacer era precisamente la intervención de Abel, que precisamente ha dado una serie de puntos que opina que hay que reformar o que hay que introducir en la reforma y que estoy de acuerdo. Y que, vamos, me parece muy bien, me parece bien. ¿Puedo añadir algo más? Sí, papá. Sí, Javier, bueno, sí. Algo más. O sea, yo creo que la respuesta ya la he dado. Que una respuesta imposible. Son varias respuestas. Bueno, y varios comentarios muy breves. Primero, que yo no he hablado de la plataforma porque ya sabía que Belén hablaría con detalle de la revista que ha sacado la plataforma, de la revista monográfica, lo cual te felicito porque con detalle has explicado lo que es la revista y qué contiene, cosa que yo no he hecho a sabiendas. Luego, es curioso que Begoña, que yo te he tenido, iba a decir en mis brazos, te he tenido en tu labor, en tus pasos dentro de la docencia, el doctorado, en la cátedra, todo, he estado pendiente. La distinción de capacidad jurídica y capacidad de obrar, yo creo que sigue existiendo mal que nos pese. O sea, que un bebé jamás tendrá la capacidad de obrar, la tendrá la jurídica. Eso estamos de acuerdo. Ahora, que el nombre cambia, bien, conforme, ningún problema. En general, habéis tocado, muy bien y muy a fondo la serie de reformas que es preciso, que son precisos. Yo os hago una pregunta en general a todos y todas vosotros. A ver, ¿en qué estado en este momento está el anteproyecto o proyecto de ley? Con todos los problemas que tenemos ahora bueno, no los enumero, pero con todos los problemas, empezando por la pandemia, empezando por este proyecto sigue adelante, sigue funcionando según los trámites normales. Es una pregunta que os hago en general. ¿Quién quiera? Eva. ¿Te refieres a la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia? Es que creo que hay proyecto, muchas leyes. Sí. Vale, sí, se refiere a esa. Vale, yo es que lo sé porque yo formé parte del equipo de redacción. Estamos en enmiendas transaccionales en el Congreso. Se presentaron un montón de enmiendas, pero bueno, a mí me tocó informar todas, entre el Ministerio de Justicia,
pero se notaba que, o sea, que es una norma que tiene muchísimo consenso, tiene muchísimo apoyo y hay una voluntad política por aprobar la norma. Entonces, hasta donde yo sé, porque yo ahora estoy cambiándome a la Fiscalía, pero vamos, se presentaron ya todas las enmiendas en el Congreso y quedaría solamente pendiente ya el Senado y las enmiendas que se presenten en el Senado. Pero vamos, es una ley que todos del Ministerio de Justicia sabíamos que posiblemente era la única ley que seguro salía, porque es una ley que tiene muchísimo consenso, tiene muchísimo apoyo además de la sociedad civil y se está tramitando por vía de urgencia. Entonces, los tiempos que se están manejando en el Ministerio de Justicia es que en el primer trimestre de este año a ver si se consigue su aprobación. ¿Vale? Vale, yo voy a hacer una pregunta a Amparo, ¿vale? Amparo, me preguntan, ¿cree que hay influencia en el proyecto de ley de la última reforma del Código Civil catalán en materia de familia? ¿Qué opina de dicha reforma? Bueno, pues la reforma del Código Civil catalán creo que ha traído grandes oportunidades a las familias, ¿no? Para pues hacer las cosas de una manera más, yo creo que más acorde, ¿no? con lo que es lo que pasa en los conflictos familiares. Que puede haber una influencia, me imagino que se refieren al anteproyecto al que yo me he referido. Puede haber, evidentemente vivimos en un mundo de vasos comunicantes y puede haberlo perfectamente en materias de acuerdos, en materia de pactos, en materia de mediación, pues la verdad es que no tenemos que acostumbrarnos a estar en compartimentos estancos. Puede haber habido esta influencia, como puede haber habido también otras. Muy bien, no sé si esperemos que haya contestado. A ver, Xavier, me gustaría preguntar, los psicólogos insisten en que antes de iniciar la audiencia propiamente dicha debe haber un protocolo de acogida. ¿En qué consiste este protocolo de acogida? Sí, esto es una cosa que, muchas gracias por la pregunta, esto es una cosa que insisten mucho los psicólogos, ¿no? No se puede entrar con un niño, niña, adolescente directamente en la conversación. El protocolo de acogida es algo tan sencillo como, en primer lugar, el juez irle a esperar fuera, irle a recoger donde está el niño y observar con quién viene, cómo está esperando la audiencia. Esta observación a veces nos da muchísimos datos. Segundo lugar, acompañar al niño, niña, adolescente a la sala donde se va a practicar esta audiencia, y yo diría que al menos tiene 3 partes. Uno, identificarse. Identificarse quiénes somos. Pues mira, está Cristina, que es la de la Administración de Justicia, que va a extender una pequeña acta. Aquí está Virtudes, que es la fiscal. ¿Sabes qué es la fiscal? No, pero no, esta es una fiscal de los malos, esta es una fiscal de los buenos. En broma lo digo yo, ¿no? Esta es una fiscal que va a hacer un informe favorable al menor. Y este soy yo, que me llamo Xavier, y soy el juez que va a tomar pues, la decisión. Primero, identificarlos. Luego, explicarle cómo va a ser el acto, es decir, que a partir de que tiene 12 años, la ley nos obliga a escucharle, es decir, que vamos a tener una conversación, y que tiene derecho incluso a, si no quiere o no quiere contestar alguna de las preguntas, pues no hacerlo. Y tenemos que informarle de manera muy particular y muy precisa de si vamos a extender un acta o de si el acto se está grabando, si esta acta se va a dar a los letrados, pues todo esto forma parte del protocolo de acogida. Y yo creo que también es muy importante decirle que le vamos a escuchar atentamente, pero el que va a tomar la decisión va a ser el juez. Es decir, quitarle a él todo el peso de la responsabilidad de la decisión. Igual como hay un protocolo de acogida, los psicólogos nos dicen que es importante el protocolo de despedida, ¿no? Terminar la entrevista con un tema neutro, ¿no? Con un tema neutro, ¿no? Aquí en Barcelona, y si es aficionado al fútbol, el tema neutro es muy fácil. Le hablamos de Messi y del Barça y entonces ya destonsionamos toda la audiencia, ¿no? Pero yo creo que estos son detalles, aportaciones que nos hacen los psicólogos, que creo que es muy importante tener en cuenta, porque el niño, niña, adolescente, si entramos en esta dinámica, si establecemos lo que ellos llaman el rapport,
la conversación tiene otro tono, tiene otro discurso, es mucho más amable. Y es fundamental este protocolo de acogida y sobre todo no tener prisa, ¿eh? El tiempo psicológico de un niño, niña o adolescente no es el del juez que va sobrecargado de asuntos y vistas, ¿no? Hay que él perciba de que vamos a tener todo el tiempo para escucharle a él y de que él va a ser el protagonista. Y sobre todo, cuanto más hable él, mucho mejor. Pues muchas gracias, Xavier. La verdad es que por parte de los abogados, muchas veces cuando tenemos la situación de tener que llevar a un niño a juzgado, es complicado, y si se le acoge, se le da una bienvenida y agradable y fácil, la verdad es que el paso o el trago es mucho más llevadero, y sobre todo para los padres, para los dos, sea mi cliente el padre o la madre, pero para los dos siguen siendo los padres de este chico o chica que es la que va a juzgado, y la verdad es que supongo que la acogida es importante. A ver, Begoña, me hacen una pregunta para ti. Lo que no, bueno, me hacen esta pregunta, a ver si te la sabes. En este traje a medida que has hablado de la discapacidad, ¿cómo se va a interpretar que se tenga en cuenta la opinión del discapacitado? Porque claro, a mí me ha gustado mucho la frase del traje a medida, porque yo en derecho de familia y en separaciones y divorcios y en convenios reguladores siempre hablo de traje a medida. O sea, es que, y las sentencias judiciales son trajes a medida de cada núcleo familiar. No hay unas reglas, o sea, hay algo, una directriz del interés del menor, pero no es el traje a medida siempre. Claro, efectivamente. Entonces, yo creo que por eso yo decía antes que la ley y la nueva normativa y la redacción que hacen de los artículos insiste continuamente en que la persona debe expresar o debemos atender a esa voluntad, a su voluntad, lo que él decida, a sus deseos y preferencias. Pero claro, es verdad que estos conceptos también son muy diferentes, ¿no? Y tienen distinta importancia y tienen distinto alcance, ¿no? Entonces no se dice nada, claro, tampoco el proyecto aclara cuál es la diferencia, e incluso yo creo que algunos de estos conceptos hasta no tienen relevancia jurídica, ¿no? No es lo mismo la voluntad para determinados actos que un deseo o una preferencia. En principio es lo que antes quería yo comentar, que al final pues quizá ya he ido un poco rápido, ¿no? Tampoco hay que presumir, ¿no? O sea, presumimos que hay una discapacidad, pero no sabemos qué alcance tiene, ¿no? Puede ser psíquica, puede ser sensorial, puede ser física. Entonces, claro, habrá que ver de qué estamos hablando, y entonces esa persona, en función de la discapacidad que pueda tener, pues tendrá más capacidad para decidir según temas personales o temas patrimoniales. Pero esto, evidentemente, creo que efectivamente es criticable la indeterminación que tiene el proyecto en este aspecto, ¿eh? Es algo que entiendo cuando se considere que una persona está necesitada de estos apoyos. Bueno, una vez que se considera que es así, se nombra el apoyo, y entonces el apoyo es el que tiene que estar en ese contacto con él y velar, ¿no? Porque efectivamente se cumpla aquello que él decida, pero para eso tendrá que tener una capacidad determinada para saber, porque a lo mejor esta persona de la que estamos hablando realmente nunca ha decidido nada para sí mismo, ¿no? De manera que, bueno, habrá que ver entonces en cada caso. Por tanto, lo del traje a medida otra vez, ¿no? Está claro que al final el valor que se le dará a la palabra del discapacitado o a la opinión del discapacitado se la darán los jueces. O sea, Claro, como claro. siempre, está claro que, pero vamos, sí que es, o sea, es interesante este cambio que va a haber en la regulación de lo de los apoyos. O sea, es un gran giro, porque es un gran giro. Para empezar con la palabra, ya no es incapaz, es discapaz. Claro, claro. A mí me parece un gran avance. Eva, me hacen una pregunta para ti. Me dicen que centrarse en pruebas médicas se separa de las indicaciones del Comité de Derechos del Niño. El comité pide una valoración holística. ¿Cómo se ha tenido en cuenta el artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor? ¿Cómo se tiene en cuenta su derecho a ser oído? A ver, como había tan poquito tiempo, a ver, todos los
por decirlo así, o sea, los principios generales de interés superior del menor, o sea, lógicamente esos en el modelo se reconocen, ¿no? Entonces el interés superior del menor está reconocido en el modelo, lógicamente, porque si no sería ir en contra de nuestro ordenamiento jurídico y además en contra de la Convención de Derechos del Niño. En cuanto a lo del tema de la madurez, a ver, es que ha sido muy problemático, porque efectivamente el Comité de Derechos del Niño insiste mucho en la necesidad de la madurez, de tener en cuenta la madurez y medios de prueba holísticos. ¿Qué pasa? El Comité de Derechos del Niño está muy influido por el derecho anglosajón. El derecho anglosajón, en tema de, sobre todo de menores y edad y registro, es que son conceptos totalmente distintos al nuestro, ¿no? Sabéis que en el derecho anglosajón no hay registros civiles porque se consideran que es contrario a los derechos civiles. Y después, por otro lado, vinculan la exigencia y la responsabilidad penal atendiendo a la capacidad de discernimiento, ¿no? Caso no muy lejano de 2 niños de 8 años que mataron a un niño de 3 y se le enjuiciaron como mayores de edad en Inglaterra, ¿no? Entonces están muy influidos por esto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros dentro del grupo ha habido mucho debate en relación a este tema. Por un lado, porque al grupo vinieron psicólogos, vinieron trabajadores sociales, educadores sociales, vinieron médicos forenses para explicarnos un poco todo el procedimiento. Entonces, en relación a la madurez, primero, hay muchos psicólogos, hay muchas teorías psicológicas que te dicen que, bueno, que hay como 4, o sea, encontramos, en un psicólogo nos explicó que había como 4 modelos de determinar la madurez. Y después, por otro lado, también parece lógico que un niño que ha pasado un proceso migratorio tiene una madurez superior a un niño que ha vivido toda su vida en Burgos y que no ha salido de Burgos, ¿no? Y después que cómo se cuantifica la madurez. Pero es que después aparte se planteó el otro problema, ¿no? Es decir, si nosotros nos aproximamos en ese sentido al derecho anglosajón, a lo mejor el siguiente paso es vincular la responsabilidad penal al discernimiento, ¿no? De tal manera que fueron primero las ONGs las que empezaron a decir que no. Y ellos cuando hablaban de madurez, el Comité de Derechos del Niño entendían que era madurez desde el punto de vista de la madurez en la relación con las propias instituciones. Bueno, esto dio un lugar a un debate enorme. También viene un médico forense, Manuel Garamendi, es un médico forense que está especializado, es de Granada, está especializado en este tema, está considerado uno de los mejores patólogos forenses a nivel europeo. Nos explicó cuál era el método científico, y el método científico es por fases. Si en la primera fase hay dudas de que es menor, no hay dudas de que es mayor, no, hay dudas de que es menor, el médico forense ya le considera menor. Cuando no tiene dudas de que la primera fase es una fase de un reconocimiento, ¿vale? Que puede hacer un pediatra. Si ahí considera que no hay fase, ya se pasa a la segunda parte, que ya son las pruebas médicas más específicas, que efectivamente, bueno, pues está la radiografía del metacarpo, después la del tercer molar y después la de la clavícula, ¿no? Y son sucesivas. Si en la primera radiografía entiende el médico forense que cabe la opción de que sea menor, ahí pare se le declara menor, ¿no? Si no, si sigue teniendo convicción de que es mayor, se pasa a la segunda prueba y si no a la tercera, ¿no? Que es la de la clavícula. Y con la clavícula nos explicó que se habían hecho tablas en medicina forense con todas las poblaciones, o sea, de Australia, de África subsahariana, Europa, o sea, de todos, y que estaba probado que no había ninguna persona en todo el mundo, de las que se hubiese lógicamente esa evidencia científica, que estuviese en el estadio 4 es que yo aquí ya me pierdo, bueno, de la clavícula, ¿no? De fusión de la clavícula, que tuviese una edad menor a 19 años y 6 meses, ¿no? Que había muchas tablas donde la edad mínima eran 21 años. Bueno, el caso, a través de estas pruebas médicas sí que era posible determinar, asumiendo un error técnico, pero no un error ético, es decir, que personas mayores de edad sean consideradas menores, pero en ningún caso que una persona menor de edad sea considerada mayor. Y entonces en nuestro modelo lo que se establece es una primera fase donde hay una audiencia porque se reconoce el derecho a ser oído al menor desde el primer momento. Y en esta primera fase, si el juez, viéndole y tras haberle oído, llega a la conclusión de que claramente considera que es mayor de edad, es cuando van a intervenir los médicos forenses. El juez va a pedir a los médicos forenses que haga ese procedimiento que sería algo parecido a un procedimiento de exclusión de la mayoría de edad sobre la base de pruebas médicas concretas para evitar el problema que se está produciendo en la realidad, y es que muchos de los recursos de menores están siendo ocupados por mayores. El educador que vino de Santa Cruz de Tenerife, que está en plena
bueno, cuando estaba un poco antes justamente de la crisis de la última crisis que se ha producido en Canarias migratoria, decía que había recursos que íntegramente estaban ocupados por mayores de edad, ¿no? Decía, hay pisos de 8 niños íntegramente por mayores de edad. Dice, pero es que lo peor es que vas a centros y hay centros donde ves a gente de 30 y de 40 años considerados como menores. Esto es un riesgo para los menores, ¿no? Está claro, que sí. Yo creo que... Vamos, diré que efectivamente este ha sido un debate, entonces nosotros hemos establecido esto, prueba médica para esta primera criba y después ya tener en cuenta la madurez. Pero para nuestra tranquilidad del grupo, Jorge Cardona ha dicho que cumple, el modelo que hemos proyectado cumple todos los parámetros del Comité de Derechos del Niño. Perfecto, muchas gracias, Eva. Amparo, me hace una pregunta. ¿Cree aconsejable que se establezca legalmente una especialidad de mediación familiar exigiendo una formación específica y demostrada a la luz de las reformas que parece están empezando en este campo? Bueno, la especialización en mediación familiar ya existía y ha existido siempre, y la verdad es que sí, yo creo que de la misma forma que abogamos por una especialización en derecho de familia, hay que abogar por una especialización en todas aquellas materias que también ayudan, ¿no?, a los conflictos familiares. Tendemos siempre a pensar que los conflictos de la familia están dentro de ese saco, ¿verdad?, o de ese cajón, de ese armario, donde todo lo que es civil cabe, pero todos sabemos, ¿verdad?, quienes nos dedicamos a trabajar con las familias, que no es lo mismo cómo lo sufre una familia, lo que está pasando ahí. Solamente ya de las exposiciones del resto de los panelistas se han ido, digamos, destilando una serie de cuestiones, ¿verdad?, que hacen alusión y que subrayan precisamente que hay que tratar con, yo diría que con mimo, con otro talante, todas esas cuestiones. Y por supuesto que sí, yo creo que para mediar en esas cuestiones hay que estar especializado. Tengo que decir además que, bueno, pues por ejemplo, sin salir de la Comunidad de Madrid, pero también en otras comunidades autónomas, en la Comunidad de Madrid hay una ley de mediación familiar del año 2007 que por lo que sea quedó un poquito orillada en cuanto, bueno, pues entró en vigor la ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y tengo que decir que la verdad es que esa ley y otras leyes de mediación familiar de otras comunidades autónomas pues son bastante rigurosas, y yo creo que incluso hasta de alguna forma son más garantistas también respecto de los derechos de las personas que van a mediación por un conflicto familiar. Muchas gracias, Amparo. Y una última pregunta, Xavier. Xavier Abel, no Javier O'Callaghan. O Javier, ¿quieres que te pregunte algo? O'Callaghan. ¿No? No te pregunto nada. Vale, pues a Xavier Abel sí que le pregunto una pregunta que me hacen del chat, pero que es muy, vamos, que yo creo que ya va a ser la última y con esto cerramos. ¿Cree que es aconsejable que se realice la exploración del menor aunque haya un informe psicosocial? A ver, no se puede dar una respuesta tajante. Quiero decir, sobre esto, en la revista Sepin hace un año, un magistrado muy querido y admirado por mí, Julio Picatoste, ahora jubilado, abordó esta cuestión y remito a su respuesta. Consulten la revista Sepin de hace un año. Quiero decir, hay diferencias esenciales entre el dictamen de especialistas y la audiencia. Por empezar, el dictamen de especialistas es un medio de prueba y la audiencia es un es un derecho del menor. En segundo lugar, en la audiencia ha de estar presente el Ministerio Fiscal, cosa que no está en el dictamen de especialistas. Ahora bien, dicho esto, que hay diferencias, en algún caso concreto, sobre todo para evitar lo que se llama la multiintervención, niños, niñas y adolescentes que han pasado por muchos psicólogos, por jueces de instrucción, el juez, mediante resolución motivada, quiere decir puede decir que no es necesario la audiencia. Audiencias provinciales se han pronunciado en este sentido, pero hablo de supuestos. He puesto el ejemplo de que el niño ya ha estado multiintervenido, es decir, ha sido escuchado por psicólogos, por el juez de instrucción, y el juez dice, oiga, en este niño quizá lo mejor para su interés es que yo no le vuelva a escuchar. Pero insisto, esto ha de estar motivado y en el caso concreto, porque es diferente el que le oiga el psicólogo que el que le oiga el juez.
Pues la verdad es que yo creo que hemos llegado a la hora, son las 8:30. Yo creo que damos por finalizado este quinto webinar. Muchísimas gracias a todos los asistentes por haber estado presentes y por supuestísimo a los panelistas y al invitado Estrella y a Belén, por supuesto, que también está invitada Estrella. Y muchísimas gracias por todo y hasta la siguiente, que creo que es... A ver, un momento, no sé si tengo la chuleta aquí delante. Sí, me parece que sí. El 18 de febrero del 2021 tenemos el siguiente webinar. Hasta entonces, muchas gracias y que paséis buena tarde. Hasta luego.